Salmo 4, versículo 8. Un precioso salmo. Y este versículo realmente lo hemos memorizado, lo hemos estudiado de memoria, pero realmente dicen un montón de cosas. Salmo 4, 8. Yo lo voy a leer de una versión que me gustó como lo traduce. Dice así: en completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. ¡Qué verdad que enseña este salmo! Esta verdad es la que nosotros vamos a estar viendo hoy, que es la que vamos a estar viendo, que es la omnipotencia de Dios, el poder de Dios y la soberanía de Dios. Cuando nosotros desarrollemos el poder de Dios y la soberanía de Dios, este salmo tiene que cobrar sentido a nuestras vidas. Dentro del círculo evangélico hay un pensamiento muy común, lo he escuchado varias veces, que dice algo así. Ellos confiesan que creen en un Dios todopoderoso, creen en el Dios todopoderoso que creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, los cielos, todo creó con el poder de su palabra, de acuerdo a Génesis. Pero después ellos dicen lo siguiente, que una vez que creó todo, absolutamente todo, es más, aún las leyes naturales que gobiernan, por ejemplo, la ley de gravedad, Él se sentó en su trono y se quedó mirando cómo funcionaba todo perfectamente. Y el doctor R.C. Sproul dice lo siguiente: muchos dicen que Dios es como un gran relojero, quien después de crearlo da vuelta a las manecillas de la cuerda y lo deja para que marche solo. Ahora, Dios no es un gran relojero. Dios no es un gran relojero, porque si no, Dios estaría indiferente al mundo que creó. Él está en cada detalle. Él está en cada detalle. Nunca dejó su creación. Es más, en Hebreos 1:3, no lo busquen, dice que Él sustenta su creación con la palabra de su poder. Dios está mirando continuamente su creación. Dios está observando y está activo en la creación. Obviamente que para muchos, esto es incómodo, porque Dios está viendo cada pecado, cada pensamiento, está viéndolo el Señor. Y es totalmente incómodo, porque no tiene la más mínima privacidad el hombre. No se pueden esconder de Dios. Pero mis hermanos, para un cristiano es lo más consolador que podemos escuchar. Saber que Dios está en cada detalle de nuestra vida. Saber que Dios está mirando cada lágrima que sale de nuestro rostro, por diferentes circunstancias, por una enfermedad, una muerte, qué sé yo, porque me hirieron mis sentimientos porque hablaron mal de mí, o por un pecado que yo estoy luchando y soy derrotado. Dios está mirando y atendiendo cada necesidad de mi vida. Cada necesidad de mi vida. Declarar que Dios no se interesa en las cosas de este mundo es hacerlo un Dios pasivo, desinteresado, apático por su creación. ¿Cómo pueden decir esto? Que Él creó todas las cosas y una vez puesta en marcha se sentó simplemente a mirar su creación. Esto es desconsolador. Esto es desconsolador para el ser humano. Tener un Dios indiferente, tener un Dios apático, es desconsolador. Es su creación, Él es su amo, Él es su Señor, Él es su soberano. Nunca
perdió su poder ni su soberanía de su mundo. Nunca fue indiferente a Él. Jamás. Jamás. Y desde este punto de vista, que nunca Dios dejó de, o sea, no se sentó Él, sino que está activo plenamente. Desde este punto de vista, ahora sí quiero ver lo que es la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa la palabra omnipotencia? La palabra omnipotencia significa omni, que es todo, y después potencia, que es poderoso. Tiene absolutamente todo el poder. Dice un autor respecto a lo que es la omnipotencia de Dios. Con respecto a Dios, la palabra significa que Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede determinarlo o obligarlo a hacer lo contrario. El decir que Dios puede hacer todo, y esto escuchen bien, significa que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo a su más santa, justa y benigna naturaleza. Él no puede contradecirse a sí mismo. Y me gustó mucho lo que decía este autor. Él no puede ser cruel ni egoísta. No puede mentir, no puede romper una promesa, ni hacer nada absurdo. Eso es lo que es la omnipotencia de Dios. Como vemos, Dios es capaz de hacer todo, absolutamente todo lo que Él quiere. Puede aún hacer, como vemos en Génesis 3, decir y crear. Ese es el poder de Dios. También podemos decir que solo Dios tiene poder ilimitado e inigualable. Ahora, ¿por qué solamente Dios tiene poder ilimitado e inigualable y no otro? ¿Por qué? A comparación de los seres humanos y los seres angelicales, Dios es el único que tiene todo el poder. Solo Él tiene el poder ilimitado e inigualable. Las personas tienen un poder, pero es limitado y delegado por Dios. Esa es la diferencia que hay entre Dios y sus criaturas. Dios tiene todo el poder absoluto es de Dios. Y las personas tienen poder, pero un poder delimitado, un poder delegado por Dios. El poder máximo que puede tener una persona es quitarle la vida a otra persona. Ese es el poder máximo que puede tener una persona. Pero Dios, el que tiene el poder absoluto, Él puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Fíjense ahí en Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Para poder ver esa diferencia entre Dios, el poder de Dios y el poder del hombre. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene todo el poder absoluto. El ser humano no. El único poder que tiene el ser humano está limitado por Dios. Está delegado por Dios. Veamos otro pasaje que habla del poder realmente ilimitado de Dios y que no lo tiene el hombre. Vayan a Isaías 46. Isaías 46, versículos 9 al 11. Isaías 46, versículos 9 al 11. Dice así: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Ya es una declaración de Dios que dice: no hay otro, yo soy el único Dios. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré.
Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Acá está hablando un Dios que tiene absolutamente todo el poder. Todo el poder. Después, si quieren, los que están anotando pueden leer Jeremías 10, del versículo 10 al 16. Como vemos, nadie puede detener o decirle a Dios que no haga tal o cual cosa. Nadie le puede decir a Él eso. Él se propuso desde la eternidad algo y lo va a hacer. Recordemos lo que decía el autor. Él no va a hacer cosas egoístas o crueles. Él se va a sujetar a su santa y justa y benigna naturaleza. Todo lo que Dios piensa es bueno. Todo lo que Dios hace es justo. Y nadie puede detener. En cambio, el hombre o un ser angelical no puede hacer lo que quiere, a menos que Dios se lo permita. Hay ejemplos suficientes, obviamente, en las Escrituras. No vamos a verlos todos, pero por ejemplo tenemos el caso de Job. En el libro de Job, ahí tenemos a Satanás, que Dios le permite a Satanás obrar mal contra Job. Satanás fue limitado en su poder. Él le sacó absolutamente todo, él tocó su carne con enfermedad, pero no se le permitió quitarle la vida. Ahí vemos cómo Dios limita el poder de humanos y aún de los seres angelicales, porque no tienen todo el poder, tienen poder delegado. También puede ser el caso de Nabucodonosor, quien enloqueció en el momento de creerse que tenía absolutamente todo el poder y que nadie le iba a impedir absolutamente todo lo que él tenía pensado hacer. En el momento que él se paró y dijo, orgulloso, mira todo lo que tengo, en ese momento fue castigado. Pero qué preciosas palabras cuando se le devolvió la razón, Dios confesó lo siguiente. Si quieren, fíjense ahí en Daniel. Daniel capítulo 4, del 34 al 35. Son palabras realmente maravillosas de un hombre que perdió la razón por creerse poderoso. Se le devuelve la razón y puede decir lo siguiente. Daniel 4:34 dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Una confesión de un hombre que conoció el poder de Dios, porque le quitaron la razón. Se volvió loco en ese mismo instante. Pero cuando recobra la razón pudo confesar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios todopoderoso en los cielos y en la tierra, en toda su creación. Él es el todopoderoso y él lo pudo vivir en carne propia. Pero fíjense ahí en Juan capítulo 19 versículo 10 al 11. Juan, fíjense ahí. Este es un caso bien claro, es la respuesta de Jesús a Pilato. Juan 19, versículo 10, dice: entonces le dijo Pilato, fíjense cómo un hombre que tiene toda la autoridad, y él la reconoce, ¿no? Que tiene toda la autoridad, le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas?
le dice al Señor Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esa es la autoridad que tenía. Una autoridad que era verdad. Él tenía autoridad. ¿Pero qué le contesta Jesús? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Nadie hace nada si Dios no lo permite. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Ese es el poder de nuestro Dios. Como vemos, toda criatura está limitada en su poder. Toda criatura está limitada en su poder. Lo único que pueden hacer es matarnos. Nada más, matar el cuerpo. Pero el que tiene el poder absoluto es Dios. Solo Dios puede ejecutar todo el poder. Y a Él nadie le puede decir, ¿qué haces? No lo hagas. Nadie se puede parar aún. Nosotros en oraciones decirle, o como hemos escuchado, no hagas esto, Señor. O sea, cuando Dios se propone algo y es su voluntad santa, justa y benigna, nadie lo detiene. Su poder se ejecuta. Veamos otro ejemplo ahí en Isaías 14, versículo 24. Isaías 14, versículo 24. Ahí Dios habla por medio del profeta Isaías. Isaías 14, versículo 24. Dice, ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Siria en mi tierra y lo pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra y este es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Ese es el poder de Dios. Vemos que ese es un poder realmente ilimitado, es un poder inigualable. Nadie puede detener a nuestro Dios. Nadie puede detenerlo. Si Él se propuso algo desde la eternidad, podemos ponerle la firma que se cumplirá. Porque Él tiene todo el poder para ejecutarlo. Pero Él sí puede restringir el poder de un ser humano y aún de una nación. Y como en este caso tenemos el caso de Asiria. Asiria era un imperio poderoso, un imperio salvaje, un imperio malvado que se extendía brutalmente y tomaba las naciones y eran realmente lo más salvaje y atroces que nosotros podemos imaginar. Ese era Asiria. Ese fue el mismo imperio que destruyó al reino del norte de Israel. Fue el mismo que lo destruyó y lo llevó cautivo. Y Dios no permitió que pase eso con Judá. Por eso, cuando nosotros vemos y nos preguntamos por qué no pasó lo mismo con Judá, si destruyó el reino del norte y estaba ahí el reino del sur para destruirlo también, era el mismo ejército, era la misma nación, tenían la misma brutalidad. ¿Qué pasó? Dios no lo permitió. Porque Él tiene el poder absoluto para detener a la nación más sangrienta, al imperio más sangriento. Él es el Dios Todopoderoso. Como podemos ver,
Su poder es ilimitado e inigualable. Él puede detener a cualquier nación. A cualquier nación. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver el poder de Dios, ese poder en acción, comienza a tomar sentido aún las palabras de Jesús, como por ejemplo en Juan 16:33. Cuando le dice a sus discípulos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace, cuando nosotros conocemos que Dios es todopoderoso, que tiene el poder para limitar a naciones, limitar a una persona, limitar a seres angelicales, pero a Él no lo detiene nadie, dice, confiad, yo he vencido al mundo. O como lo dice Lucas 12:33, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Cobran sentido estos pasajes al ver que Dios es el único que tiene el poder ilimitado y absoluto. No temáis, manada pequeña. Confiad, yo he vencido al mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia del por qué Dios tiene todo el poder y las criaturas no? ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios tiene el poder en sí mismo y las criaturas no tienen el poder en sí mismo. Como decíamos, solamente tienen poder delegado. Tienen el poder delegado. Por eso Él puede decir y crear. Y como Dios tiene el poder en sí mismo, y no así su creación, la creación, nosotros dependemos del poder de Dios para vivir, para que nos sustente. Ahora imagínense por un momento si Dios se calla por un segundo, o si Dios deja de pensar por un minuto, o si por un minuto Dios le da la espalda al mundo. Dejamos de existir. Dejamos de existir. Porque no tenemos poder en nosotros mismos, sino que es el poder de nuestro Dios que nos sustenta. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso podemos confiar. Ahí en Juan 10, 27 al 29, podemos confiar lo que Jesús dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hace? Y me siguen. ¿Y qué hace Jesús? Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice acá? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios? ¿Acaso hay algún poder más grande que Dios? No. Y esto es lo que Dios dice. Estas son las palabras de Jesús. Por eso me va a decir, no teman, manada pequeña. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Entonces vemos que Dios es el único que tiene todo el poder. Él tiene el poder en sí mismo y por eso es el creador que llevó a cabo su plan y con su infinito poder ejecutó su plan y con ese infinito poder sigue sustentando todas las cosas que creó.
Por eso, como Él es el dueño de todas, por eso es el dueño de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Y por eso su creación, sus criaturas, tienen la obligación de adorarle y someterse a Él. Porque sin Él no somos nada. Sin Él no existimos. Sin Él no podemos vivir. Porque no tenemos poder en nosotros mismos para generar vida en nosotros mismos. Ahora, para los hijos de Dios, realmente esto es un consuelo saber que tenemos un Padre que no está sentado mirando cómo las cosas funcionan y sin intervenir absolutamente nada. Tenemos un Padre que no es pasivo, sino que es activo. Un Padre que se está ocupando de cada cosa de nuestra vida. Cada cosa con su poder nos está alentando, nos está llevando adelante, está llevando a cabo su plan en cada uno de nosotros. Dios tiene todo el poder absoluto. Es maravilloso saber que tenemos un Dios todopoderoso y que no hay otro Dios como Él. Es maravilloso. Pero no solamente Dios es todopoderoso, sino que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Y qué significa soberanía? Bien, dice Arthur Pink lo siguiente. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente. Ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Esa es la soberanía de Dios. Claro, cuando uno escucha esta declaración de Arthur Pink, la primera reacción que una persona tiene, ¿cuál es? Rechazarla. ¿Por qué enseguida quieren rechazar que Dios es soberano? Por la sencilla razón que no nos gusta a nosotros que nadie esté por encima de nosotros. No les gusta a las personas que digan, alguien, un soberano, tenés encima tuyo que te está gobernando, te está mirando. No nos gusta, no les gusta. Y más en este mundo, cuando nosotros estamos exigiendo en cada momento nuestros derechos. Mis derechos, mis derechos. Encontrarse con un Dios soberano muchas veces ahoga a las personas. Ahoga. Obviamente que esto no es nuevo. Es la evidencia del corazón de la persona. Esto nace, como sabemos, en Génesis 3, cuando Adán y Eva se independizaron de Dios. La causa, el pecado. Esa es la causa. Y nos resistimos y se resisten a la soberanía de Dios. Otra de las razones que no podemos entender la soberanía de Dios es por el marco en donde nosotros estamos viviendo hoy. Un marco que nosotros llamamos democracia. Democracia. Entonces, cuando nosotros queremos comparar una soberanía absoluta, donde hay un Dios, un rey, un soberano que gobierna absolutamente todo, y nosotros que vivimos en una democracia popular, que yo puedo hacer dentro del marco de la ley, puedo hacer lo que yo quiera, y como decía, y exigir mis derechos, y que todo se tiene que cumplir. No podemos entender la soberanía de Dios. Entonces, al no entenderla, no respondemos a esa soberanía absoluta. Y la resistimos. La resistimos. Eso no pasaba en los tiempos bíblicos. Eso no pasaba en los tiempos bíblicos. Por esa razón los apóstoles no tuvieron ningún problema en aceptar la soberanía de Dios. Y cómo ésta interactuaba con la libertad humana. Lo aceptaban. Y no la cuestionaban. La aceptaban.
porque aceptaban a un Dios soberano. A un Dios soberano. Ahora, ¿pero qué dicen las Escrituras con respecto a la soberanía de Dios? Volvamos a dos pasajes que ya leíamos. Isaías 46:9 y Daniel 35. Decía así, Isaías 46:9, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Él es el soberano absoluto que tiene, es el dueño del mundo, de toda la creación, de todo lo que hay en el universo. Él puede decir algo y se hará, porque es el dueño. Así como Nabucodonosor, nosotros también tenemos que reconocerlo, como en Daniel 4:35 que habíamos leído, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero también veamos Efesios, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Dice lo siguiente: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. Si nosotros observamos estos pasajes que vimos, la soberanía de Dios está conectada con su voluntad. Está conectada con su voluntad. Ahora, si nosotros le quitamos el ejercicio de la soberanía de Dios, ¿cómo aplicaría justicia si dependiera de la autorización de sus criaturas? ¿Cómo llevaría a cabo sus planes si depende de sus criaturas? Si nosotros le quitamos la soberanía a Dios, que Él puede hacer lo que Él quiere hacer, ¿cómo vamos a confiar en sus promesas? Si no es soberano, no es creíble. Tendríamos que concluir que los pasajes ya mencionados deberían ser quitados de la Biblia. Porque solamente un soberano puede decir, todo lo que quiero realizaré. Nadie puede detener mi mano. Solo un soberano puede decir eso. Si no estamos de acuerdo, debemos quitar estos pasajes de la Biblia. Recordemos que Dios es el creador y como dueño y soberano, Él está sentado en su trono. Pero no pasivo, activo, pero está sentado en su trono. Cuando una persona está sentada en su trono, significa que Él gobierna, que Él es el rey, que a Él se le deben someter todas sus criaturas. Él es quien dice cómo debemos vivir. Él es quien decide el castigo o la bendición. Él ordena las cosas que se hagan de acuerdo a su santa y amorosa voluntad. Ese es nuestro Dios. Algunos piensan en la soberanía de Dios como una tiranía. Que Dios es tirano. ¿Pero por qué? ¿Acaso no será porque no pueden hacer lo que ellos quieren? ¿Acaso no será que ellos no pueden hacer sus propias leyes? Y se creen Dios por vivir independientemente. Por eso reaccionan que es una tiranía. Por eso reaccionan que es una tiranía. Parafraseando lo que una vez dijo Spurgeon,
acerca de la soberanía de Dios. Dice, los hombres permiten que Dios esté en todas partes. Miren, si nosotros salimos a hacer una encuesta, ¿crees en Dios? Sí. ¿Está en todas partes? Sí. Permiten que forme todos los mundos. Muchos pueden llegar a decir, ahora no tantos, pero hay algunos que, ¿crees que Dios hizo el universo? Sí. Creó todos los cielos, todo. ¿Puede sostener la tierra? Sí. No tienen ningún problema. Pero dice Spurgeon, pero rechinan sus dientes cuando Dios asciende a su trono. Eso al ser humano no le gusta. Porque cuando Dios se sienta en su trono, significa que debemos someternos al Rey. Por eso rechinan sus dientes. Las personas odian que Dios esté sentado en su trono. Odian que Dios esté sentado en su trono, porque eso significa que Él es el soberano que gobierna la tierra. Y que a cada ser humano le dice qué está bien y qué está mal. Odian la soberanía de Dios. Odian la soberanía de Dios. Pero veamos algo más acerca de la soberanía de Dios, que está en la segunda parte de Efesios 1:11. Dice así, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios es soberano y, como dijimos, su soberanía está ligada a su voluntad. Dios es soberano y su soberanía está ligada a su voluntad. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, debemos aprender a diferenciar entre la voluntad decretiva o secreta y la voluntad preceptiva o revelada. La Biblia habla de dos voluntades: la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cómo es esto? La voluntad secreta o decretiva de Dios solo le pertenece a Él. Ninguna de sus criaturas tiene acceso, a menos que Dios se la revele para mostrar lo que va a hacer, como en el caso de los profetas. Dios usaba a sus profetas para decir, voy a hacer esto, y se iba a hacer eso, porque era la voluntad decretiva de Dios. Nadie va a detener. Pero fijemos, para entender un poco mejor, ahí en Deuteronomio 29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? A fin que guardemos todas las palabras de esta ley. Están ambas voluntades. Este pasaje es bien claro, nos habla de la voluntad secreta o inalcanzable y la voluntad que ha sido revelada con un propósito. La voluntad preceptiva se nos da para obedecerla. La Biblia. La voluntad preceptiva, prescrita, declarada, esa se nos da para obedecerla. Ahora, la voluntad secreta de Dios es aquella que lo mueve a hacer a Él lo que se propuso hacer. Y siempre se va a llevar a cabo. Nadie puede decirle no. Nadie puede detenerlo. Nadie. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Veamos un ejemplo, cómo los apóstoles reconocen esa soberanía de Dios. Hechos 4. Hechos 4. Versículo 24. Hechos 4 habla, Pedro y Juan son liberados de la cárcel, ¿no? Y van a donde estaban los otros discípulos reunidos, y después de contarle todas esas cosas, comienzan a orar. Y el versículo 24 de Hechos 4 dice lo siguiente: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que ellos hay. Eso no es simplemente, Dios creaste las cosas. Es una declaración de la soberanía de Dios. Es una declaración de que Dios es el único que tiene todo el poder y es el único que manda y el único que gobierna. Así comienza la oración. Versículo 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos acá en el texto que los hombres se unieron contra Jesús. Nadie forzó a esos hombres para prender a Jesús, juzgarle y crucificarlo. Su odio lo impulsó a hacerlo. Su odio fue lo que llevaron adelante ese plan perverso que tuvieron contra Jesús. Pero el texto nos sigue diciendo que se hizo todo de acuerdo a lo que Él se había propuesto hacer desde la eternidad. Desde la eternidad. Y Dios ya lo había hablado. Se decretó en la eternidad lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, lo que tenía que pasar y cómo tenía que pasar. Y Dios había revelado su voluntad secreta, la cual se había llevado a cabo y nadie iba a detener, que su Hijo, su Cristo, su ungido, iba a morir en una cruz. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Isaías 53. Dios se había propuesto antes de la fundación del mundo a que eso iba a suceder de esa manera. Pero algunos pueden cuestionar diciendo, entonces fue Dios quien instó a Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel a pecar. La respuesta es sencilla, como veíamos en las predicaciones anteriores. Dios es santo, 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 y no tiene nada que ver con el pecado, pero Él lo decretó. Y así fue. Y así fue. Ahora, ¿cómo podemos encajar entonces la voluntad de Dios con la libertad humana? La respuesta es, no lo sabemos. Lo que a nosotros nos toca entender es que ambas cosas corren paralelamente. Así como lo hicieron los apóstoles. Declaraban la soberanía de Dios, sus decretos, también la responsabilidad del hombre. Pero a Dios nada se le escapaba. Todo lo había hecho desde la eternidad. ¿Cómo es eso? Querer entender eso es querer entender la mente de Dios. Lo único que sabemos es que su voluntad decretiva, nada ni nadie la va a detener. Nada ni nadie la va a detener. Todo lo que Dios decretó y lo que Dios se propuso hacer, se va a llevar a cabo. Ahora, la voluntad revelada o la voluntad preceptiva, el hombre sí puede resistirla. Sí puede resistirla. Vayan ahí a 1 Tesalonicenses 4:2 y versículo 3 también. Dice así 1 Tesalonicenses 4:2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y en caso específico ahí, que os apartéis de fornicación. Acá claramente podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad preceptiva de Dios. La voluntad que Él reveló y dijo lo que debíamos hacer. Es nuestra santificación.
Esta es la voluntad que nosotros podemos resistir. Esta es la voluntad que resistimos muchas veces cuando pecamos. Esta es la voluntad que nosotros, cuando nosotros sabemos que tenemos que orar y no oramos, o leer la Biblia y no leemos la Biblia, o no predicamos, o no hacemos las cosas para que nos estemos santificando y pareciéndonos más al Señor Jesús, es pecado, es resistirnos a la voluntad de Dios. Esta sí se puede resistir, pero nunca podemos resistirnos a la voluntad decretiva de Dios. Y la voluntad decretiva de Dios también está detrás de esa voluntad que nosotros podemos resistir. Dios se propuso santificarnos. Dios se propuso salvarnos, santificarnos y glorificarnos. No lo podemos resistir. Pero sí podemos resistir no orar, no leer la Biblia, no congregarnos porque no tenemos ganas de congregarnos o lo que sea. Fíjense ahí cómo Pablo entendía estas cosas en Filipenses 1:6. Lo que es la voluntad ahí decretiva, que Dios va a cumplir lo que se propuso hacer. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? Filipenses 1:6. ¿Qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen conforme o hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como dijimos, Dios se propuso salvar a un pueblo para sí desde la eternidad. Lo llevó a cabo y lo va a seguir llevando a cabo, y eso nadie lo puede frustrar. Él se propuso santificarnos para hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Nadie puede frustrar eso. ¿Por qué? Versículo 39 de Romanos 8. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ninguno de nosotros está glorificado todavía, porque solamente eso se va a llevar a cabo, o cuando el Señor venga por segunda vez, o nosotros vayamos a su presencia, ahí vamos a estar glorificados. Pero acá Pablo está diciendo, está terminada la obra. ¿Cómo está terminada la obra si yo sigo luchando con el pecado? No te resistas a esa voluntad. Haz lo que tengas que hacer. Pero Dios va a completar esa obra. Y nadie lo va a frustrar. También tenemos obviamente el pasaje de Filipenses 2, del 12 al 13, que habla de ocupaos, ¿no?, de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí tenemos las dos voluntades que están ahí. La voluntad que podemos resistir, no hacer las cosas que Dios en sus medios de gracia nos ha dejado para santificarnos, pero está la voluntad de Dios decretiva que está ahí empujándonos, dándonos aliento por medio de su Espíritu Santo, porque Él se propuso santificarme y glorificarme y se va a llevar a cabo, aunque a veces yo resista su voluntad preceptiva. Pero nunca puedo resistir la decretiva. Porque Dios tiene todo el poder para llevar a cabo su plan. Él es el soberano. Como vemos, Dios nunca perdió el control de su mundo. Él sigue sentado en su trono. Y ahora su Hijo le da la potestad de sentarse a su diestra. Jesús le dijo a sus discípulos, en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es el soberano. Él es el que gobierna absolutamente todo. Él será el juez. Todos
Los que no están cubiertos con la sangre de Cristo perecerán. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y ahora, como Él es el soberano de todas las criaturas, Él no recomienda, ni tampoco aconseja, sino que Él manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y crean en el Evangelio. Ahora, al ver todo esto, ¿acaso esto no es realmente amor de parte del soberano? Que tuvo que dar su vida por miserables pecadores, extendiendo su gracia para que nosotros no perezcamos. Porque si no era así, nunca íbamos a amarlo. Nunca íbamos a querer estar con Él. Esto es amor, esto es la soberanía de Dios. Maravillosa soberanía de Dios que no nos dejó muertos en nuestros delitos y pecados. No nos dejó muertos en nuestros delitos y pecados. Y se hizo eso porque Dios es soberano. Y como soberano y todopoderoso, salva a un pueblo para sí. Y lo sostiene hasta el fin. Lo sostiene hasta el fin. ¿Qué podemos decir a todo esto? Nada. Solo callar y adorar a ese Dios soberano y exaltarlo. ¿Qué podemos hacer? Obedecer. Porque todo lo que Él ha demandado de nosotros es bueno. Es bueno, porque Él no hace nada egoísta. Él es bondadoso. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Orando para que el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro confortador, aquel que ora, intercede por nosotros, el que nos impulsa, el que nos convence de pecado, pedirle que nos dé ese poder para poder resistir a nuestro pecado, crucificarlo y comenzar a hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Como vemos entonces, resumiendo, el Señor es santo, santo, santo. Nunca debemos pensar que Él es el causante del pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Él es inmutable. Todo lo que Él se propuso, todas sus promesas, se cumplirán. Nadie las frustrará. Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder para llevar a cabo sus propósitos. Sus propósitos. Y nadie va a intervenir sus propósitos. Él es soberano. Su voluntad nunca será quebrantada ni doblegada. Todo lo que se propuso se hará. Y un día lo vamos a ver cara a cara. Cara a cara. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que nunca va a ser doblegado. Por eso podemos terminar. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si yo saco la soberanía de Dios, si yo saco su poder ilimitado, nunca voy a poder descansar en paz. Dios cumplirá todo lo que Él se propuso hacer y nadie, mis hermanos, nadie lo va a detener. Vamos a orar. Señor, gracias. Solamente nos podemos humillar delante de tu presencia y contemplar tu gloria, Señor. Tú eres un Dios sabio,
todopoderoso, santo, inmutable, precioso, soberano. No comprendemos en su totalidad lo que eso significa, Señor. Ni lo vamos a comprender porque tú eres Dios y nosotros criaturas. Señor, ayúdanos a vencer las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte. Y gracias, Dios, porque sabemos que vos vas a concluir la obra que empezaste con nosotros. Sabemos que tu iglesia nunca va a ser detenida. Las puertas del infierno no van a poder contra tu iglesia, porque tú tienes todo el poder. A ti se te dio todo el poder, Señor Jesús, sobre el cielo y sobre la tierra. Ayúdanos a ser valientes, predicar tu palabra. Gracias, bendito Dios. Ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.